Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido Al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Somos Radio AM530. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM530. Buscamos la verdad siempre. 35 minutos pasan de la 1 de la tarde del mediodía. Estás en la 530, la radio de las madres, la radio de EVE. Le vamos a pegar derechito hasta las 14 y tenemos que hablar de lo que está sucediendo con la industria editorial, con la venta de libros, porque un dato llama la atención y es que cayó un 25% la venta de libros. Y para hablar de este tema estamos en contacto con Víctor Malumian, que es creador de la Feria de Editores y de Editorial Godot y además autor de El destino de una caja. ¿Cómo estás, Víctor? Jair Sibel te saluda desde la radio de las madres. ¿Qué tal, Jair? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. No, por favor, gracias a vos por atendernos. Contanos un poco cómo viene la situación del mercado editorial en nuestro país, que me imagino que está muy contento con las políticas de la libertad, ¿no? Vendiendo a dos manos. Bueno, la recesión debe ser de las más fuertes que nos tocó atravesar, al menos en las últimas 2 o 3 décadas. El bajón más importante creo que lo tuvimos en el primer semestre, el segundo se fue acomodando un poco más. Sobre todo el gran problema eran los costos que habíamos tenido de papel y de imprenta a principio de año, que habían apretado muchísimo la rentabilidad de los editores, porque ninguna de las editoriales pequeñas acompañó con el aumento de los precios de los libros. La inflación estuvo siempre por debajo, porque si los libros se vendían poco, si los aumentabas al ritmo de la inflación se iban a vender menos. Ahora está un poco más acompasado el tema de los costos, por una entrada, calculo que de papel del exterior. Acá recordemos que hay casi un oligopolio de papeleras que producen el papel que usan los libros. Después hay más papeleras que producen más papel, pero el que en general maneja el 90% del rubro de los libros que levantás de una librería lo producen solo 2 pasteras. No vamos a andar haciendo acusaciones libremente, pero es curioso cómo ese precio suele aumentar por arriba de la inflación en dólares y acompasadamente. Es decir, no es que hay una... ¿Quién hubiera dicho que una libre competencia no iba a traer un beneficio de mayor calidad y mejor precio para los que compramos papel? Víctor, entonces ahí tuviste como una tormenta perfecta, una baja de ventas con una suba de los costos que hizo que se reduzca mucho la impresión en el país a nivel cuantitativo y cualitativo. Es decir, se imprimieron menos novedades y se eligieron las novedades que por ahí tenían una mejor posibilidad de venta y no las más experimentales o las más biodiversas. Ahora me detengo en eso, que es a veces el criterio mercantil que al final termina imponiéndose en la necesidad de bancar la parada, pero quiero detenerme en el tema del oligopolio del que hablabas, por lo menos en materia de papel de diario. Son Papel Prensa y Celulosa Argentina, las dos empresas que controlan la totalidad del mercado en Argentina. ¿Quiénes son los dueños del papel para pensar la impresión de libros? En el caso de los libros es más Ledesma y Celulosa. Bien. Que Ledesma ya sabemos quiénes son, ¿no? Los libros en Argentina se imprimen con Obra o con Buxel, que es básicamente, para no complicar mucho, el papel que ves más blanco es el Obra, y el papel que ves de un color más ahuesado es el Buxel es la marca, pero es el papel ahuesado que solés ver en las novelas que comprabas de lectura de largo aliento, ¿no? Porque ese papel un poquito más ahuesado no es tan chocante al reflejo de la luz, y por eso en general los editores y las editoras lo prefieren para imprimir novelas, cuentos y libros que no van a tener una gran demanda gráfica, sino que va a ser tipografía, texto de corrido. Y ahora sí me quiero detener en esto del criterio de selección de textos. Vos decías que obviamente impulsado por la necesidad de sostener el rubro editorial, los puestos de laburo, que es la industria, que es lo que hay de fondo, a veces terminas tomando decisiones en donde quizá textos que podrían ser excelentes, una apuesta creativa, rupturista, vanguardistas,
te le achicás, capaz, digo, me pongo en la cabeza de la persona que está al frente de una editorial, ¿no? Y que tiene que tomar decisiones que muchas veces son audaces, muchas veces son críticas y muchas veces también son pragmáticas. ¿Cómo opera la cabeza de una persona que está al frente de una editorial al momento de pensar y planificar la edición de libros, ¿no? Me imagino que te llegan muchas propuestas y a veces tenés que tener un criterio que, digo, la situación económica te condiciona también. Sí, seguro que no opera bien la cabeza de una persona que está al frente de una editorial, porque si no se dedicaría a un negocio más rentable. Same. Pero en cuanto a la pregunta en concreto, en general vos con un año de anticipación tenés planeado un plan editorial de, no sé, puede ir en pequeñas editoriales entre 5 y 20 y pico de títulos. Una multinacional quizás saca 50 por mes para tener un poco de órdenes de magnitud. O sea, saca en un mes la producción de 2 años de una pequeña editorial. Y de esos títulos, cuando viene un cimbronazo, porque se descoloca la relación entre el dólar y los pesos, o como pasó en el último, no sino el anterior año, octubre, noviembre y diciembre, que tenés un fogonazo inflacionario del 110% acumulado, decís, bueno, para el año que viene, evidentemente, todos estos títulos no vamos a tener el dinero para producirlos, y se empiezan a hacer recortes. Para mí, un detalle importante a tener en cuenta en este tipo de cosas es que muchas veces tomamos como ejemplo países que tienen posturas de apoyo muy marcadas a los distintos rubros, digo, como ahora se está viendo la dicotomía con Estados Unidos, de que tiene una postura más proteccionista, y nosotros hablamos de tener, o se habla, al menos los políticos, de tener una postura más abierta. Si uno mira los principales mercados del mundo del libro, que por tamaño podríamos decir que son Alemania, Francia y España, son países que no solo el país apoya la impresión y la difusión de determinados libros, porque si no entiende que esos contenidos no van a circular, sino que a veces las ciudades o las comunas tienen a su vez distintos sistemas de apoyo. Digo, no estamos hablando de países que son comunistas, revolucionarios o maoístas los que tienen una idea de apoyo de la cultura. Entienden que la generación y la impresión de este tipo de libros no solo conlleva a una divulgación de la cultura, una bibliodiversidad y la oferta de libros que son diferentes, sino que en algún punto, como puede pasar con grandes personas, no sé, Harry Potter en Inglaterra, terminan aportando al PBI al lado del turismo y por una serie de ingresos y divisas que pueden ir desde, no sé, la venta del derecho de traducción de ese libro a otro idioma, eso genera divisas que entran al país. Si ese libro se exporta desde la Argentina a Uruguay, a Chile, a Paraguay, a donde sea, eso genera divisas para el país. Entonces muchas veces la lógica es de una pequeña inversión para una producción editorial que luego va a redundar en una vuelta de divisas por otro lado. Porque no nos olvidemos que el conjunto cultural y el editorial en particular son un porcentaje del PBI del país. Por eso a veces esta mirada donde parecería que es todo gasto improductivo y sin sentido, hasta viéndolo desde una mirada netamente mercantilista, que por supuesto sabemos que el libro tiene otras facetas, al igual que la cultura en general, tampoco tiene mucho sentido ese discurso oficial. Lo mismo cuando se quiso ir en contra de la ley de competencia leal de librerías, ¿no? Los principales países del mundo que son potencia en lo que hacen tienen leyes similares. ¿Cómo está el sector en términos de laburo, de los empleos que se generan? No sé si tenés esos datos, pero me imagino que a tono con la caída de las ventas también están golpeados los puestos de trabajo, los ingresos de las editoriales. ¿Cómo viene esto, si tenés datos, y cómo lo llevan, si no, en particular desde Feria de Editores? Sí, no, la verdad que no tengo datos porque en general las editoriales con las cuales nosotros charlamos, o las que aúna la Feria de Editores, son editoriales de proyectos unipersonales o 2 o 3 personas, y en general en esos proyectos es raro que se despida a alguien. Sí. Se ve la forma, quizás los sueldos se actualizan más lentamente contra la inflación, se generan otro tipo de laburos para generar guita, muchas veces hacen correcciones para afuera, se editan libros para afuera, para organismos que necesitan que le hagan ese trabajo, pero es raro por un montón de razones. Calculo que la primera y más principal es afectiva, pero por otro lado, en una mirada, si querés, más empresarial, la formación de este tipo de personas conlleva un tiempo bastante grande para que entiendan cómo funciona, y uno entiende que por más que las crisis pueden ser muy fuertes y pueden tener secuelas enormes, siempre que llovió paró, y entonces a nivel empresarial, y insisto, dejo de lado el nivel afectivo y cómo se puede relacionar el equipo y lo importante que puede ser esa persona a nivel personal dentro del equipo, a nivel empresarial la formación quizás te lleva un año,
y después porque hay, no sé, otro año de malas ventas, no querés perder a esa persona o no la querés despedir. Sobre todo en estructuras que son 3, 4, 5 personas. Digo, calculo que alguien que tiene una empresa con 100 empleados tiene otras decisiones y otras problemáticas que tomar. Pero editoriales pequeñas en Argentina son de escala muy chica. Total, estamos hablando con Víctor Malumian, que es creador de la Feria de Editores, sobre la realidad del sector del libro en Argentina. Viste que frente a la tecnología están los apocalípticos y los integrados, ¿no? Los que dicen que ahora vamos a una democratización plena de la literatura y los que dicen que vamos a la muerte del libro. Yo en lo personal sigo teniendo el fetiche. Debe ser uno de los olores más lindos del planeta, el olor a libro nuevo. Pero quiero preguntarte cómo les pegó la dinámica Kindle, la dinámica de los dispositivos para lectura de libros electrónicos. No, mira, eso no, digo, son estupendos, yo estoy a favor de la diversidad de soportes y hasta consumo en diversidad de soportes. Ahora, cada vez que escuches a un agorero que viene a anunciarte el fin de un soporte, porque yo no voy a entrar en una discusión taxonómica si cuando escuchás un audiolibro estás leyendo o no, o si cuando... Pero digo, lo tomamos como soportes, digo, el rol de un editor, una editora es transmitir una idea, transmitir una historia, transmitir otra mirada sobre el mundo y tiene que aprovechar todos los soportes. Cuando venían los agoreros que decían, ahora que apareció el ebook, ustedes que son todos viejos, la gente joven va a leer en tinta digital y no va a leer más libros impresos, las curiosidades del destino, las grandes ferias empezaron a salvar por la venta de lo que se llama Young Adult, que eran estos jóvenes entre 11, 12 y 15, 16 años, que leían sagas enormes, además ni siquiera es que leían libros de 50 o 100 páginas, sino sagas enormes y fueron lo de mayor venta. Cada vez que alguien vino y anunció el fin del libro impreso, al poco tiempo se mostró que no era así. Por supuesto que lo que empieza a pasar es una mayor hibridización de lectores, si querés. Y muy probablemente, si no sé, a vos te gusta salir a correr o caminar o cuando estás lavando los platos, escuchás un audiolibro, no podés leer un libro físico. Claro. Lo mismo que pasó con la radio y con el podcast, lo mismo que pasó con el cine, la tele y el streaming. Lo que sí empieza a pasar es que un buen contenido puede que encuentre, o una buena idea, una buena historia, puede que encuentre distintos soportes y va a ser el lector o la lectora la que decida, dependiendo de la experiencia que quiera tener, dónde lo va a consumir. Es muy probable que a vos, bueno, vos me decías que no lees en ebook, pero si agarrás a un lector que es híbrido, te va a decir, determinado tipo de libro lo leo en ebook. No sé, el que viene de afuera y el envío es carísimo, uno que no se consigue. Por ejemplo, uno de los espacios donde más penetración tiene el ebook es en el libro universitario. Claro. Porque vos quizás estudiás la reproducción de la ballena franco-austral y hay un noruego que está escribiendo sobre la reproducción de ballenas en Noruega y ese libro, para que llegue a la Argentina, es un bardo y es bastante entendible, bueno, lo lees en ebook. En general tiende a haber cierta línea de lectura que preferís determinados libros para leerlos en papel, por una situación más de consumo hedonista o de placer, y el ebook en otro tipo de consumo, por otras características que tiene. En cuanto a tu pregunta en particular, no lo mató. Ahora estamos quizás ya pasando la gran ola del audiolibro, pero en un gran momento del audiolibro, y tampoco mata al libro físico. Son distintos consumos y no es nada raro que alguien lea un libro en ebook y después quiera comprárselo en papel y releerlo. Digo, para mí la discusión sobre si se fagocitan es una discusión que está perimida con datos hace varios años. Entonces, de hecho, como para cerrarte el tema, a veces Argentina, para cerrarte de mi lado y no hablar un montón, ¿no? Vos pregúntame lo que quieras. En Argentina el parque tecnológico de e-readers, o sea, el aparato que vos necesitas, no es tan amplio como en Estados Unidos o como en algunos países europeos, y en esos países donde sí está extendido el parque tecnológico, la facturación de las grandes editoriales en cuanto a ebooks no pasa del 15%. Sí. Y eso te muestra que no hay un impedimento tecnológico, que simplemente hay usos y costumbres y que por más que sigue pasando el tiempo, porque el ebook ya tiene varios años, la gente tiene sus preferencias. Totalmente, igual que los agoreros que decían que iba a morir la radio y acá seguimos en pie y vamos a seguir y nos va a trascender a nosotros la radio. Che, Víctor, quería cerrarte en tu faceta de editor, recomendame 2, 3 títulos, yo después voy a cerrar con uno que estoy leyendo y que me encantó. ¿Qué te gusta leer? Porque si no, bueno, entonces me cambiaste el orden. Mira, qué traicionero, viejo. Mira, te digo lo que estoy leyendo. Estoy leyendo uno de Mauro, lo acabo de terminar. Mauro Libertela, Un futuro anterior. Un librazo, me lo recomendó mi hermana. Muy generacional, ¿no? Tiene que ver con mi generación, con Buenos Aires. Pero lo recomiendo. Mauro Libertela, Un futuro anterior. A mí igual me gustan los escritores oscuros. Abelardo Castillo, Liliana Hecker. Si querés algo de Esbarra.
Mirá, si te gustan los escritores oscuros, no sé si leíste El traductor de Salvador de Nesdra, que lo está editando No, lo voy a Eterna anotar, Cadencia, originalmente lo había sacado La Flor. Bueno, ese te lo recomiendo con los ojos cerrados. Y después, no sé si leíste Agota Christoph, Klaus y Lucas, también otra novela con los ojos cerrados. Y después acá te mando algo que no tiene nada que ver con lo que vos me recomendaste, pero con lo que vos me dijiste, pero me parece que es la gracia. Hay una una no ficción que editó Taurus, que se llama La invención de la naturaleza, es la biografía de Humboldt. Si yo te digo es una biografía de Humboldt de 500 páginas, vos me decís, yo no me voy a comer ese bodoque, y te digo, es apasionante, porque Humboldt cuenta sus historias con Bonpland, cuando se lo cruza a Bolívar en París. Es la vida de ese tipo, o sea, nosotros morimos y reencarnamos, si existiera reencarnación, 300 veces, y no vimos la mitad de las historias que el tipo vivió y de cómo se iba en su época, que no había forma de comunicarse con nadie, a buscar el Orinoco, y desaparecía durante 10 años de su familia en busca de un río en particular, que unas tribus le había dicho que existía. A mí es uno de los libros más apasionantes que leí de no ficción. Y así además, lo que se me viene a la mente de lo que vos me dijiste. Y además, la cancha de Atlanta está en la calle Humboldt, así que un detalle todavía más poderoso para ir a leer La invención de la naturaleza que nos recomienda Víctor. Gracias, Víctor, seguiremos en contacto. Por favor, un placer, nos vemos. Hablábamos con Víctor Malumian, creador de la Feria de Editores y de la editorial Godot, autor de El destino de una caja. Bonavita en la 530. Construimos comunidad. AM 500.